Me pregunto cuántas tesis existirán en las bibliotecas de todas las universidades del mundo que estén ahí empolvadas, arrumbadas, olvidadas, como posiblemente también puedan estarlo en las bibliotecas personales de tantas familias, de tantas madres, padres, abuelos, que en algún momento se sintieron increíblemente orgulloso de los logros de sus hijas, de sus hijos, porque hicieron un libro, escribieron un libro como dictan los buenos cánones de tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, no sé si en ese orden. Antes se decía eso. Y muy posiblemente el destino de estas tesis haya sido bastante discreto, porque imagino que a pesar de todo el esfuerzo que una persona le pone a un documento recepcional como ese, pues claramente puede contarse que si bien le va, solamente tuvo aproximadamente 5 lectores a lo largo de toda la vida de cada uno de estos libros. Pueden ser tus 3 lectores de tesis, tu tutor o tu asesor, y quizás alguna persona perdida que haya podido sentir interés en tu tema. Y me pregunto también cuántos de esos temas que fueron explorados, investigados, planteados, tuvieron realmente un futuro prometedor. Es decir, no importa si se está hablando de una tesis de ciencias sociales, de ciencias naturales, de ciencias exactas, realmente me pregunto cuántos de esos temas resultaron ser visionarios, cuántos de esas investigaciones, hipótesis, planteamientos terminaron siendo realmente parte del futuro, tuvieron algún tipo de trascendencia, cuántas de esas a lo mejor simple y sencillamente se oxidaron con el tiempo, fueron fenómenos de su momento, de su tiempo y no hubo más que explorar y quedaron, digamos, más bien como una suerte de documento histórico. Y son ese tipo de dudas que me surgen porque es lo que yo de pronto pienso con mis propias producciones académicas, con mis propios textos recepcionales, que he tenido 2 en mi vida. Uno que más bien, más que una tesis, pues fue un trabajo práctico para poder titularme de la licenciatura, que es una serie de 10 podcasts con audios que pues la verdad me tomaron mucho esfuerzo y mucha dedicación elaborar, tomando en cuenta que los hice en 2009 y que yo me tardé bastantes años en dar por concluidos, digamos, mis estudios de licenciatura, nada más con ese trámite, y que para 2009 hacer lo que hice, buscar información sobre telenovelas en México, que es el tema, hice 10 podcasts sobre la historia de las telenovelas en México, que si a alguien le interesa lo pueden consultar directamente en www.ratonadetv.com, y que realmente la investigación, que fue exhaustiva hasta donde puede una persona en provincia o pudo en ese momento con un internet que ya estaba avanzado, pero que todavía no era el gran repositorio y ese gran universo que hoy sí existe para poder encontrar cualquier cosa. Todavía 2009 cojeaba un poco y yo hice lo que pude con lo que tuve y la verdad creo que fue un trabajo muy digno. Fue una presentación, hice una bitácora y bueno, realmente tengo la certeza y la fortuna de que por lo menos elaboré un trabajo que ha sido escuchado ya sea por algún tipo de consulta de datos o incluso pues por gente que quiere nada más echarse el chisme de la propuesta que hice alrededor de estos audios. Y cuando decidí ingresar a un posgrado y me aceptaron, un posgrado de investigación, yo tenía 2 temas planteados. Y 2 de mis maestras cariñosas, queridas y muy adecuadamente me orientaron para que yo tomara mi decisión en función del tema que menos me hartara durante los 2 años de mi maestría. Porque me dijeron, elige un tema
con el que te vayas a casar por todo este tiempo. Lo vas a respirar, lo vas a vivir, lo vas a soñar, te vas a pelear con él, pero tienes que reconciliarte rapidito porque aquí estamos con tiempos de CONACYT y CONACYT nos pide que termines tu tesis en tiempo y forma. Y eso me obligó a tomar la mejor decisión que pude haber hecho, que fue darle continuidad a mi tema de tesis. Y yo dije, bueno, ya hice una tesis hace 2 años, un trabajo sobre la historia de las telenovelas en México, y estamos hablando de que el posgrado lo hice en 2011, empecé en 2011, y dije, ¿qué puedo proponer que resulte atractivo, que resulte académicamente válido? Pues, o sea, no estaba yo jugando, y tenía que hacer una propuesta importante. Y decidí encontrar, o más bien convertir en mi objeto de estudio un par de hallazgos que ni siquiera imaginé que podrían haber construido, o sea, que podría uno construirlos como un objeto de estudio. Y uno de ellos lo encontré, ni siquiera sé cómo en realidad, o sea, no puedo articular ayer que pensaba cómo decirle a esta querida audiencia de ratonas y ratones cómo llegué a ese tema de tesis, lo ignoro por completo. Pero siendo ávida buscadora de YouTube, cuando YouTube en 2007 ya estaba, y yo que he sido bastante buena navegando en internet, pues me convertí en una asidua de esa plataforma, y en algún momento me encontré con un clip que me pareció súper raro. Reconocí a un actor, era como una suerte de fotografías que pasaban en un video y que tenían como una voz off de fondo, ¿no? Bueno, varias, como una suerte de narración. Y no entendí muy bien, era como una suerte de clip que estaba cortado y que lo único que alcancé en ese momento a leer es que en la descripción del video mencionaban el nombre de uno de los productores que yo más admiro, que aprendí a conocer durante mis primeras investigaciones y mis primeros acercamientos reales al tema de la telenovela, que fue, digamos, durante mi licenciatura y en el momento en el que tuve que hacer mis podcasts. Y este es el nombre de Miguel Sabido. Miguel Sabido era un nombre importantísimo para la Televisa de los años 70 aproximadamente, no nada más porque fue parte del equipo de Ernesto Alonso y de Miguel Alemán, que juntos hacían las telenovelas históricas. Y Miguel Sabido era uno de los 2 escritores que, digamos, aterrizaban la idea, o sea, tenían a un escritor que hacía toda la parte de la investigación histórica, y Miguel Sabido, que su formación es en letras y que era, bueno, en ese momento antes de ingresar a la televisión, era un dramaturgo de teatro, dedicado al teatro, tenía toda la experiencia para aterrizar los, digamos, como todo el guión, bajarlo y traducirlo, digamos, a los personajes, a los diálogos, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte estaba quien manejaba la historia, y Sabido, que tenía todo este manejo, ¿no?, de los personajes, de cómo aterrizarlos, de cómo utilizar, digamos, esta forma de ficción novelada para poder contar lo que en su momento fueron las telenovelas históricas, que empezaron con la historia de Carlota y Maximiliano, que tuvo sus asegúnes, que después platicaremos de eso, o en alguno de mis podcasts estoy segurísima que ya lo conté. Y después, bueno, vino la Reforma a hablar de Benito Juárez. Después incluso se hizo una telenovela a propósito de la Revolución Mexicana, que es la única telenovela que hizo María Félix en su historia. Y Miguel Sabido estuvo ahí. Después Miguel Sabido, que además es un tipo, porque todavía vive, es un tipo de estos hombres cultos, que tiene
un conocimiento muy amplio de muchísimas cosas y que en algún momento también se volvió una parte importante del equipo de Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, para hacer ciertas negociaciones en su momento con la presidencia de la República y para establecer ciertas bases que en ese momento estaba construyendo Televisa, que, digamos, paréntesis cultural, la Televisa como la conocemos, o sea, antes era Telesistema Mexicano y Televisa empieza directamente en los años 70. Entonces, durante esa época había cosas que todavía estaban como reforzándose y Miguel Sabido fue una parte fundamental de esas negociaciones. Hay documentos que te cuentan todo el chisme, como la biografía misma del Tigre, y después el hombre fue tan visionario que entendió la fórmula tan clara de cómo hablar de historia bajo las fórmulas melodramáticas que le propuso a Emilio Azcárraga hacer telenovelas educativas. Y eso fue una cosa excepcional, donde, según lo cuenta el mismo Sabido, el Tigre le dijo, bueno, vamos a ganar dinero con esto, porque si no vamos a ganar, por lo menos no quiero que pierdas, hazlo, ¿no? Y le permitió articular una forma de hacer telenovelas con un toque educativo, que después más bien le llamó... tuvo como un cambio a beneficio social comprobado, algo así, y fue una fórmula que aquí en México realmente no causó nada, no fueron las telenovelas más populares. Sin embargo, el cuate, que insisto, hombre culto, que también tiene un dominio no solo de la práctica, sino también de la teoría, logró establecer un modelo que viajó a otros países y en lugares como la India abrazaron este tipo de modelo y lo explotaron muchísimo en una época de la vida. Y todo esto me remite a ese clip que encontré en YouTube, cortado, rarísimo, pero que abajo decía cibernovela de Miguel Sabido. Y yo dije, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es eso? Me quedé con eso, lo guardé en mis favoritos y yo, insisto, soy ratona de TV y también colecciono muchas cosas en internet. Tengo ligas guardadas de hace miles de años que ya no me sirven y que luego depuro, pero esas he tenido la suerte de guardarlas. Y quizás un par de años después o 3 años después, en el 2010, y ahí sí me acuerdo perfecto en dónde hice el hallazgo, en qué computadora estaba, en dónde estaba yo, cuando encontré que el portal del canal estadounidense Univision, que ya tenían su portal, estaban promocionando algo que había sucedido un año después, que era una webnovela, le llamaron. Y me llamó mucho la atención porque mientras estaba leyendo esa información, vi otro nombre que me fue totalmente conocido, que es el de Carlos Sotomayor. ¿Y quién es Carlos Sotomayor? También fue un productor bastante destacado en Televisa, también empezó haciendo su chamba con Ernesto Alonso y después él hizo producciones como Pasión y Poder, digamos esta primera versión de donde sale Paulina Rubio y Diana Bracho, etcétera. Y, por supuesto, Cadenas de Amargura, Valeria y Maximiliano. Y la última telenovela que él produjo para Televisa fue El Derecho de Nacer, en una versión con Kate del Castillo y Gallecker. Entonces, se me hizo como ese contexto interesante cuando leo en esta página de Univision una webnovela producida por Carlos Sotomayor y que tiene como protagonistas a Kate del Castillo y a Gallecker. Y están ubicados, eso es una historia que yo no alcanzaba a entender mucho, pero ya en ese momento Kate del Castillo ya estaba por hacer la Reina del Sur, o creo que ya estaba haciendo la Reina del Sur, y eso significa que ella ya había ido a Estados Unidos a establecerse, a buscar fama y fortuna. Y Carlos Sotomayor, que corrió con la misma suerte de Miguel Sabido
cuando murió el tigre, son de estas personas que salieron de Televisa y evidentemente tuvieron que salir a buscar oportunidades en otros lugares. Y bueno, Sotomayor se regresó a Estados Unidos porque él directamente, como que toda su formación académica venía de Estados Unidos, él estudió cine y tenía como toda la referencia audiovisual en cuanto a formatos y en cuanto a narrativas y a modos de contar de la televisión estadounidense, ¿no? De hecho, para mí es muy interesante saber cómo algunas de sus producciones más importantes, ¿no? Por ejemplo, podemos incluir La misma Pasión y Poder o Imperio de Cristal, tienen una lógica mucho más capitalista, digamos, ¿no? Mucho más parecida y más cercana a las óperas gringas, porque gringas, me salió muy gringo, pero porque él tiene esa formación, porque eso es lo que vio, y en función de eso, él hizo su chamba. ¿Qué tienen que ver estas dos historias que les estoy contando? Bueno, que cuando yo decidí retomar el asunto de la historia de las telenovelas en México, dije, tengo aquí dos objetos que pueden ser perfectamente objetos de estudio, porque me queda claro que el futuro de la telenovela, dije yo, el futuro del melodrama, dije yo, está en el internet. Y ahí estaba yo. Años, tardé 2 años y medio, porque me titulé hasta diciembre de 2013. 2 años y medio me tardé en mi investigación. Y todo con tanta emoción, con un tema que leo el nombre de la tesis, de la telenovela a la webnovela, la fase experimental del formato en el modelo mexicano, análisis histórico estructural. Y me tardé, bueno, fue una odisea encontrar el material de Miguel Sabido, que además fue un material precioso, porque cuando me tocó entrevistar al mismo Miguel Sabido, ni siquiera él se acordaba, o más bien no entendía cómo yo pude haber encontrado algo que alguien random subió en internet, porque él hizo una proeza. Considerando que la telenovela o la webnovela más bien de Univisión, de Carlos Sotomayor, Kate y Guy Ecker, tenía fecha de 2009, su fecha de transmisión fue 2009, el documento que yo encontré de Miguel Sabido se estrenó en el año 2000. Y esto saca mucho de onda porque el año 2000 todavía era una época de un internet bastante lento, de un internet donde costaba muchísimo trabajo ver videos, donde el multimedia, como el Encarta, tenía que venir en tu CD-ROOM y correr fácilmente ahí, porque realmente internet, aunque tenía la posibilidad de ya viajar audio y video, el video era lentísimo y si tú querías ver algo de video en internet era complicadísimo, los teléfonos celulares todavía no tenían la tecnología y pues si alguien quería usar el teléfono en tu casa te odiaba si tú querías ver algo así, porque evidentemente la conexión antes, sí, en esos tiempos se hacía por el cable del internet, del teléfono, y bueno, pues todavía no estaba el wifi entre nosotros. Entonces, pensando en todo eso, lo que hizo Miguel Sabido fue una verdadera proeza, que fue una combinación extraordinaria de dos formatos, la fotonovela y la radionovela. Entonces dijo, lo que él hizo fue recibir una invitación de otras 2 personas que estuvieron trabajando en Televisa, que también salieron a la muerte de Emilio Azcárraga, y que decidieron invertir su dinero en hacer una suerte de portal, de esos portales que si tú viviste en esas épocas sabrás, que eran esos portales que en uno solo te ofrecían desde tu correo electrónico hasta tu horóscopo, hasta información, hasta los chismes del momento. Y ellos crearon uno en donde también estaban ofertando noticias, deportes, y le pidieron a Miguel Sabido que se dedicara como a la parte de la ficción, de la telenovela, ¿no? Porque ellos venían de la Televisa, que evidentemente había explotado el género de la telenovela a lo más alto. Entonces Miguel dijo, hijo, pero son los 2000s,
grabar video, editar video y yo tengo 0 pesos, 0 centavos, ¿cómo le hacemos? Entonces lo que hizo, su lógica fue tomar fotos, hacer este ejercicio como de una fotonovela y en vez de ponerlo en papel y en viñetas y tal, lo que hizo fue que las editó para que pudieran ser fotos y nada más bajar el archivo como video, pero realmente pues no es el mismo peso, eso todavía es real, ¿no? No es lo mismo grabar video que juntar una serie de fotos, no pesa lo mismo el archivo y no tarda tanto en ser descargado y consumido. Entonces lo que Miguel Sabido, visionario como es, él articuló una telenovela, una historia bajo sus lógicas melodramáticas bastante compleja, a la que llamó Historias de Culpa. Y entonces dijo, bueno, pues estamos en el internet, este ya es el nuevo siglo. Entonces bien visionario Miguel Sabido dijo, voy a hacer algo que no nada más sea consumido para la gente que habla español. Entonces, con la misma base de las fotos, que ya estaban por sí solas contando una historia, grabó a los actores el audio para dramatizar, para ponerle voz y que empatara con cada una de las fotos, para cómo se iba dando cada escena. Y después dijo, pero si esto lo va a ver el mundo entero, esto es el internet, la red de redes, pues también vamos a grabar actores en inglés y en francés para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Entonces, Historias de Culpa, que llamaron pomposamente cibernovela, porque fue un relajo este asunto de cómo llamarle, cómo mencionarle. Relajo total. No fue ni siquiera revolucionario, no impactó más que a algunas pocas personas. Y en realidad el portal donde se estaba alojando, donde salían capítulos cada semana, que eran más o menos de unos 5 minutos aproximadamente, dejó de existir. Y pues una vez que deja de existir y que se baja toda la información, pues ¿a dónde se queda toda esa información? Entonces Miguel Sabido perdió prácticamente la novela, nunca terminó, bueno, la cibernovela. Y por eso es que a él mismo le asombró y le asustó un poco que yo haya dado con este documento y me regaló amablemente una copia de lo que a él le quedó, que era un capítulo completo. No, eran como 2 o 3, ¿no? Pero chiquititos. Y cuando yo presenté mi examen recepcional, ya esto de 3 días antes de mandar a imprimir toda la tesis, que ya me tenía hasta el gorro, que yo ya quería terminar, ya me quería divorciar de este tema, escribí con mucha pesadumbre que lo que yo pensé que iba a ser una cosa revolucionaria y que yo dije, soy una pionera, voy a dejar aquí este documento que va a ser seminal y bla, bla, bla. Me di cuenta que ya para el 2013 la misma Televisa había hecho experimentos para presentar y para producir web novelas, como una que se llamó Te presento a Valentín, otra que salió como resultado de una telenovela, o se hicieron una telenovela para una telenovela y la sacaron como web novela, en una novela me parece que fue en la de Antes muerta que Lichita, no me acuerdo, sí, en esa. Y con esos pocos ejemplos y con lo que ya había pasado en Univisión y seguía pasando también en Telemundo, que eran los que realmente quisieron sacarle jugo a estos formatos cortos, donde la gente ya estaba usando los teléfonos celulares y los dispositivos para consumir video, ya se podía. Ya había la tecnología y ya se sabía que la gente podía estar en su teléfono, en el tráfico, en el transporte público, en la cola del banco, y que pues para matar el tiempo podían estar viendo esto. Entonces, todo parecía una idea millonaria hasta que decidieron terminar con todo el proyecto de las famosas web novelas, porque nunca le encontraron la lógica comercial y nunca, acuérdense que pues esto es industria, y nunca le encontraron la lógica para comercializar y para lucrar directamente con este formato que yo tristemente cuando presenté mi examen de oposición, mi examen de tesis, dije, tristemente creo que esto se muere
con mi tesis, conmigo. Gracias a todos por participar. Arrumbaré mi tesis y algún día me acordaré de ella. Y fíjense cómo es la vida de curiosa, que más de 10 años después, aquí estoy haciendo un podcast que se antojaba quedar un poco largo, para hablar de lo que hoy en día está revolucionando a la industria audiovisual. Lo que hoy en día es algo que hasta hace muy poco Televisa anunció que está decidido a subirse a ese tren porque ya se dieron cuenta que es una idea millonaria y que es replicar el formato del Duanyu. No sé si lo estoy diciendo bien, es una palabra en chino y yo, Dios sabe que apenas puedo hablar en español, pero el Duanyu es lo que se conoce en castellano como los microdramas. ¿Y qué son los microdramas? Es el melodrama adaptado a la lógica del internet, pero en el año 2025. Y hoy, en este TV Podcast, te quiero hablar de las diferencias que yo encuentro entre lo que estudié e investigué de las webnovelas de los años 2000 a lo que 20 años después nos están presentando como la idea más millonaria en estos microdramas que vienen incluso en estas aplicaciones como Real Short, como Drama Box, que incluso son chinas y que están teniendo ya no nada más la traducción, sino la producción de estos mismos relatos en Estados Unidos. Y ya están metiéndose también con todo en Latinoamérica porque descubrieron que Latinoamérica es un gran lugar para el consumo de telenovelas pensadas para la lógica de internet. Puedo morir en paz. Mi tema de tesis de maestría no ha muerto. Hola, yo soy Raquel Guerrero Viguri, experta en la reflexión audiovisual y divulgadora, y estoy feliz de que estés aquí, en el TV Podcast de Ratona de TV. Después de una introducción casi de media hora, o sea, no es posible, pero plantea el punto, creo que eso era lo importante, y quiero nada más hacer de manera muy, muy breve esto para presentarte la relevancia de lo que hoy en día sí se conoce como microdramas y tienen su origen en China, en la ficción china, que aquí yo le pregunté a la inteligencia artificial que me diera más o menos pistas de cómo identificar el origen de lo que hoy en día es un fenómeno bastante interesante en la industria audiovisual que se mueve evidentemente en redes sociales. Y me dicen aquí, me dice la inteligencia de mi confianza, que esto empezó en el año 2002. Y que eventualmente fue popular o fue reproduciéndose durante el territorio, en el territorio chino, en algunas aplicaciones como lo que era antes TikTok. Y después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, ¡pum!, esto explotó. Fuegos pirotécnicos por todas partes y fue llegando a Latinoamérica toda vez que estas plataformas chinas empezaron a tener su verdadero auge. Insisto, TikTok es parte fundamental de que nos hayan llegado estas historias y que plataformas, como les decía, de Real Short y Drama Box puedan estar hoy en día con grandes planes de expansión de estos relatos que evidentemente han tenido no nada más un acierto o digamos movido a una industria no nada más en esta creación y en el consumo, sino también le ha dado chamba a quien hace traducciones y quien hace doblaje. Evidentemente sí es algo que mueve a la industria porque finalmente hacer ficción no cuesta 3 pesos y que pues por lo menos sí necesita más de 3 personas como parte del equipo y que evidentemente
está muy alineado a la nueva forma de consumir contenido. Y hablo de nueva en comparación, digamos, con lo que yo entendí del internet cuando estaba haciendo mi tesis, ubicada en los principios del año 2000, digamos, en la primera década del nuevo siglo. Y le di a la inteligencia, le pedí que procesara datos de mi propia autoría, de mi propio tema de tesis, con alguna información más que hay, con algunas páginas que encontré sobre lo que son los microdramas, y me arrojó 7 diferencias sustanciales entre lo que yo analicé en ese momento y lo que hoy en día son estos relatos de fácil consumo. Y quiero empezar, evidentemente el origen y el propósito principal es importantísimo, porque si bien lo que hoy conocemos como microdramas, estos relatos, están pensados únicamente bajo una lógica de los chinos que están configurados para aprovechar todo este boom del consumo rápido, este boom que ha traído TikTok de cómo consumir 1 minuto de video. Y claramente los microdramas nacieron de esa necesidad de generar un contenido, y además porque claramente se dieron cuenta que el formato de cortarlos, digamos, un capítulo completo que tú lo subes en cachitos, la gente se queda picada y quiere consumir más y quiere consumir más, y eso es lo que buscan las plataformas, que la gente esté el mayor tiempo posible dentro de ellas. Entonces digamos que el origen de los microdramas nació para satisfacer esa necesidad algorítmica, digamos, de que la gente estuviera consumiendo y consumiendo contenido dentro de una plataforma, y así, digamos, obviamente llamar la atención de usuarios de redes sociales y poder dar contenido al respecto. Mientras que las webnovelas, que de hecho el origen que yo encontré es bien curioso, porque yo detecté el primer relato al que llamaron webnovela, que no fue el de Miguel Sabido. El de Miguel Sabido se llamó cibernovela, pero ya con este nombre de webnovela, que además en mi tesis me aviento ahí la disertación de qué no voy a entender por webnovela, y cuando hago esa distinción digo, no voy a considerar lo que en ese momento también era una webnovela, que eran las ficciones noveladas, ¿no? Que eran estas historias que salían en los foros donde alguien la empezaba y otros más continuaban, pero estaban hablando de las novelas literarias, ¿no? Entonces, pues mucha gente estaba furiosa de que agarraran también el nombre de webnovela para hablar de las telenovelas, pero con la lógica de que telenovela hablaba tanto del dispositivo como de esta ficción. Entonces, pues pasó lo mismo. Y el primer producto que yo encontré como tal de webnovela, lo encontré en este portal de Univisión, que ya para el 2007 ya existía, y que ya para el 2007 estrenó algo que llamaron Mi Adorada Malena. Mi Adorada Malena fue esta primera historia que además me encanta. A ver, les quiero nada más leer una nota que encontré de 10 de julio del 2007, donde están haciendo alusión a esta webnovela, pero las palabras que utiliza hoy son de risa loca, porque el concepto antes, o sea, de verdad se tardaron mucho en ponerse de acuerdo con cómo se iban a llamar. Y lo apunto porque empieza la nota diciendo: si algo positivo tienen las novelas cibernéticas es que en poco tiempo se resuelven muchas cosas. Novelas cibernéticas, me quiero morir. Y de hecho, pensando en que la palabra ciber era lo que nos hablaba del futuro, por eso es que también Miguel Sabido le llamó cibernovela a esto de historias de culpa en el año 2000. Entonces aquí están hablando de una novela cibernética que, insisto, aquí al final el remate le ponen Mi Adorada Malena, se transmitirá todos los martes a las 6 de la tarde, y aquí va también ciertas diferencias con lo que sucede con
los microdramas, que hablaremos un poquito más tarde, a través de la página cibernética de Univisión. O sea, para el autor de esta nota, hablar de lo cibernético estaba muy bien. Y es muy curioso porque esta telenovela también tiene, bueno, este melodrama, esta web novela, también tiene el mismo origen al estar en Estados Unidos. Tiene una lógica del origen que es idéntica a la de las telenovelas, ¿no? Que nacieron bajo el auspicio de una marca comercial. En el caso, por lo menos en México, en el caso de las telenovelas empezaron gracias a el patrocinio de Procter & Gamble, que derivado específicamente en Colgate-Palmolive. Y Colgate, o sea, la telenovela era la telenovela Colgate-Palmolive cuando empezó. Y aquí mi adorada Malena empezó siendo una historia, una web novela brandeada, digamos. Y todo el contenido de esta historia, que eran capítulos muy chiquititos, tenía una misión que era hablar de los productos de Unilever. ¿Qué es Unilever? Es una marca grandotota que alberga a muchas marcas, ¿no? Marcas como Dove, jabones también, como de que no, Nor Suiza, Axe, Hellmann's, Magnum, Rexona, etcétera, ¿no? Entonces, el leitmotiv de esta web novela fue comercial totalmente, haciendo mención de varias de las marcas que manejaba Unilever. Y este fue el origen en Estados Unidos. Después lo replicaron para la cadena Telemundo. Ojo, porque no estamos hablando de web soap operas, no, sino de melodramas adaptados al español, porque estaban funcionando bajo la lógica melodramática latina, ¿no? Univisión y Telemundo. Y esa es, digamos, la primera gran diferencia. La web novela nace dándole continuidad a esta forma de aterrizar lo que se veía en la televisión y, digamos, tropicalizado al internet y bajo las mismas lógicas incluso comerciales, mientras que los microdramas lo único que quieren es, sí, evidentemente ganar dinero, pero el modelo de negocios es totalmente distinto y en realidad pues el objetivo sí es vender, pero vender tiempo del usuario adentro de la plataforma y no precisamente marcas asociadas. Esa es como la primera. La segunda es, por supuesto, la duración y la estructura de los capítulos, que mientras en mis dos objetos de estudio, en Historias de Culpa de 2009 y Historias de Culpa de 2000 y Vidas Cruzadas, que ni siquiera sé si mencioné que se llamaba así la webnovela de Sotomayor, Kate y Gayeker, que los tres figuran como productores y está bien curioso, además es muy curioso, creo que esta historia no la conté, de qué trataba, que mencionaba, ellos también tenían asociada una marca que era una marca de cosmética, no me acuerdo en este momento si era como L'Oreal o algo así, o bueno, el caso es que el personaje Kate del Castillo era una latina que vivida en California, que era segunda generación ya de padres mexicanos que llegan, se asientan en Estados Unidos. La mamá era Alma Delfina, el papá era, no me acuerdo el nombre del actor, que salió mucho en Argos, y el papá era panadero, la mamá tenía creo que un restaurante, pero ya lo que personificaba el personaje Kate del Castillo era esta segunda generación, pero no desde el punto de vista de, ay, migrantes que, ay, sufrieron y pasaron por el río. No, Kate ya era una mexicana de segunda generación que ya había nacido en Estados Unidos y que tenía oportunidades iguales a la de cualquier gringa que hubiera estudiado y nacido ahí. Era una mujer que trabajaba para una revista de moda o digamos de estas femeninas. Era una mujer que vivía sola, que se mantenía, que tenía su carro bonito, que vivía bien, tenía una vida bastante lujosa, digamos, y que se enamora de un fulano, que era Kate que era Gayeker, que a mí, ¿cómo me cae mal Gayeker? Perdón, pero me cae mal. Y toda la historia gira en torno a cómo dos personas de clase social acomodada, mexicanos en Estados Unidos,
que, ojo, eso es bien importante y muy en la lógica de Carlos Sotomayor, que quieren tener, que de alguna manera, por alguna razón de la naturaleza, terminan emparejados y no nada más como porque se seducen o se gustan, sino porque resulta que Kate se da cuenta pues que ya está pasando mucho el tiempo y ella quiere ser madre, había congelado sus óvulos y dijo, este es el momento para tener un hijo, y resulta que va a un lugar para buscar, no tenía pareja, entonces va a un lugar de estas de donación de esperma y la inseminan y resulta que el donante era Guy Ecker. Entonces ella, por una obra de la naturaleza, termina embarazada de Guy Ecker y en eso se da, pero quizás hoy lo pensamos en Juana la Virgen y estos que tienen una lógica similar, pero a mí me pareció muy relevante, olvídense la trama, el tema, ¿no? Los mexicanos en Estados Unidos, pero mexicanos exitosos, un nivel de hablar de la migración totalmente diferente, y eso vale mucho la pena que lo mencione. Ahora, tanto Historias de Culpa como Vidas Cruzadas se componen, Vidas Cruzadas llegó a tener 15 capítulos. Historias de Culpa en realidad estaba pensada para tener 80 capítulos, pero se los cortaron a Miguel Sabido. Entonces, digamos que lo que sí existió y lo que se podía contar, yo lo tomé como el promedio de la historia que sí se terminó, que fue la de Vidas Cruzadas, y decía yo, bueno, son capítulos de 6 a 15, historias de 6 a 15 capítulos, que duraba cada capítulo un promedio de entre 5 y 6 minutos, exagerando. Historias de Culpa tiene uno que duraba 8 minutos, que ya era como too much, mientras que la diferencia de los microdramas es que sus episodios juegan con la lógica de TikTok y juegan con el tiempo que hoy en el siglo XXI, 2025, tenemos para decidir qué nos gusta y qué no. Entonces, lo que no nos engancha en 3 segundos se va. Por lo tanto, los microdramas tienen episodios que duran sangronamente 90 segundos. O sea, estamos hablando de 1 minuto y medio. Y más o menos juntando todos los capítulos se hacen 10 minutos, o sea que aprox son como 10 capítulos. Hay algunos que menos, me metía a Real Short para buscar, y hay algunos que tienen como 5 capítulos nada más, o sea, son ágiles, rapiditas, ¿no? Y evidentemente, pues unos se veían en horizontal y otros en vertical. El estilo de producción y los elementos visuales también son muy, muy relevantes, porque en las webnovelas, como les conté, eran fotografías animadas con un audio inserto, porque la tecnología te daba para eso, ¿no? Y eran más bien primeros planos y algunas, pues las fotografías, ¿no? O sea, había evidentemente estas tomas para ubicación, que son las amplias, y luego ya estaban los primeros planos para ilustrar de manera más precisa las reacciones de los personajes. Y más o menos Vidas Cruzadas era más o menos igual, pero tenía una lógica que, si bien sí había una cercanía, digamos, la cámara sí apuntaba mucho más y pasaba más tiempo en tomas cerradas que en tomas abiertas, jugaba todavía bajo la idea de cómo se hacían las telenovelas, cómo se ven las telenovelas o cómo se veían en ese entonces. Mientras que los microdramas son videos grabados y, como les decía yo, ya son formatos que están pensados en lo vertical. Y esto quiere decir que ni siquiera son pensados para que ya se vean bien en una pantalla, ¿no?, que jala con internet, en una pantalla inteligente, sino que están pensados para el móvil, para los dispositivos móviles, ¿no? La frecuencia de transmisión también, aquí los capítulos podían transmitirse de 1 a 2 veces por semana. Les contaba yo que Mi Adorada Malena estrenaba cada semana. Vidas Cruzadas tenía 2 capítulos por semana, e Historias de Culpa salía 1 vez a la semana también.
como si fueran serie, digamos, pero pues con capítulos re chiquitos. Y los microdramas ya no se pueden dar ese lujo, ya no estamos en esos tiempos. Por eso los microdramas están diseñados para un consumo continuo y rápido. Entonces salen todos de un jalón, ¿no? O sea, los puedes ver todos de un jalón porque aplican, digamos, o fomentan esto que le llaman el binge watching, ¿no? Que es estar viendo y viendo y viendo. Y acabó. Sigue maratón de los capítulos que duren. La concepción del melodrama y la estructura narrativa también están planteados de manera diferente en unas y en otros. Retoman, por una parte en las webnovelas, se retoman las bases elementales de la telenovela y más bien del melodrama tradicional, que era la materia prima de Miguel Sabido y de Carlos Sotomayor, que cada quien, digamos, usó de manera diferente, pero pues ahí estaba, y era con lo que ellos trabajaban. Es decir, sí había este sentimiento de buenos y malos, que no es que hubiera villanos, porque fue muy interesante. No podías desarrollar una psicología de personajes profunda porque eran muy poquitos capítulos y no te podías dar el lujo de tener villanos que después terminaran así en el fango, pues ¿por qué no? Pero sí había una cierta concepción más bien moral de hacer lo correcto y de hacer lo incorrecto. Por lo menos, por ejemplo, en Historias de Culpa, eran varias historias y una de ellas era de una chica que se enamora de una chica mexicana, judía, que se enamora de un alemán. Y el planteamiento de Sabido pues era revolucionario para él en el 2000 y para él fue importante que se dan cuenta que este chico estaba en un grupo neonazi. Entonces, todo el planteamiento y el desarrollo más bien de estos dos personajes es que él la buscó para poder pues ejercer violencia, ¿no? Dadas sus creencias. Y digamos todo el drama iba alrededor de eso. Más que villanos, era una historia que se estaba desarrollando así complicada, porque sí, el capítulo que yo alcancé los capítulos que yo alcancé a analizar sí mencionaban, ¿no? Golpes y violencia y tal, porque pues esa era la intención de este chico, ¿no? Y mientras que por ahí estaba la mecánica, en los microdramas sí están estos elementos melodramáticos también, sí hay amor, sí hay conflicto, sí hay también esto del bien y del mal, pero también lo van juntando con los ganchos, ¿no? O sea, más bien aquí, más que los personajes, son las situaciones las que hacen que uno quiera quedarse enganchado para darle swipe y seguir viendo más del siguiente capítulo y no perderte y ver otra cosa, ¿no? Entonces, había, digamos, un planteamiento distinto en la estructura porque la primera, de alguna manera sí eran importantes las situaciones, pero todavía tenías una idea del desarrollo de los personajes. Acá, no, acá como es mucho más rápido, acá son las situaciones y cómo se resuelven las situaciones, ¿no? Digo, no porque las webnovelas no lo tuvieran, pero sí había un poquito más, por lo menos Miguel Sabido sí se dio el lujo de desarrollar bien choncho a sus personajes. La interacción con la audiencia también es algo bien interesante porque para el 2000 eso no existía. O sea, sí existía porque ya existían foros como los foros de Yahoo, porque ya podía uno checar su correo, o sea, ya había estas formas, pero realmente la gente no era como muy afín, y cuanti menos en estos portales de entretenimiento. No es como que voy a dejarle un comentario a todito.com, o sea, no andaba el mundo así con esa actitud. Y en realidad el background que recibió en algún momento Miguel Sabido, pues no fue representativo. Ni siquiera había como esta manera tan clara de tener una interactividad, que sí de alguna manera fue fomentada por Univisión cuando sacan desde Mi adorada Malena, Vidas Cruzadas y las otras dos novelas que siguieron después. Lo que hacían era sacar micrositios. Y entonces eran micrositios donde ponían información, ponían evidentemente cada capítulo, ponían fotos, te presentaban a los personajes y sí había como una parte del chat y de foros en vivo para que la gente viera la novela y se pusiera a discutir todo ahí mismo, digamos, en el navegador
y dentro del navegador uno podía hacerlo. Mientras que los microdramas, claramente la interacción están, y pensando en que estos no nada más coexisten, digamos, en el ecosistema de TikTok, sino que tienen su propia aplicación, y en la aplicación no necesariamente están fomentando que la gente hable sobre ello. Si tú ves el capítulo o los capítulos en TikTok, sí te encuentras cosas muy divertidas de la gente que se pone a ver y comenta y hace observaciones, que a veces son bastante piradas y otras son bastante jocosonas, ¿no? Pero en realidad, si bien en la lógica de Univisión particularmente, sí tenían una intencionalidad de generar comunidad, porque había todas las posibilidades, los microdramas solo quieren el consumo. Si la gente habla, poca madre. Si no, pues no. Y el último punto es el más importante, que es el potencial comercial y futuro. Y como te conté en toda mi introducción y en toda la triste historia de mi tesis, que no es tan triste después de todo, las webnovelas sí se consideraron como una posibilidad de negocio. Sí había una intencionalidad de producirlas para que fueran redituables. Sin embargo, te insisto, esto nunca pasó. O sea, los canales como Telemundo sí le veían un futuro. De hecho, ellos produjeron algunas cosas también asociadas con marcas, y Sotomayor logró hacer otra u otras con Angélica Vale en Estados Unidos. No me acuerdo esto de los nombres porque ya estaba fuera de mi tesis. Y como te decía yo, México produjo ahorita te digo el año, una telenovela que se llamó Te presento a Valentín. Y esta sí fue bien curiosa, porque Te presento a Valentín, déjame ver si aquí viene la fecha en la que subieron, que evidentemente, bueno, la albergaron no me acuerdo si todavía se llamaba Es Más, creo que sí, el sitio de Televisa. Y aquí la fecha es que es de hace 11 años. Hace 11 años hubo la primer webnovela de Televisa, así viene en su canal de YouTube, protagonizada por Arad de la Torre y Marisol González. Entonces déjenme ver cuántos capítulos hay por aquí, y incluso aquí ya viene hace 12 años. Son, ¿cuántos videos? Vas a ver, porque además le subieron detrás de cámaras, o sea, sí hicieron todo realmente fueron 12 capítulos. Y en esos 12 capítulos te contaban una microhistoria, también los capítulos más o menos en promedio de 6 minutos, 7, el más exagerado que es el capítulo 3. Y en realidad se quisieron hacer intentos, te insisto, Rocío Campo hizo una novela, que es lo que veían los protagonistas de Antes muerta que Lichita, y la fueron subiendo como una webnovela también, porque fue una época en la que el equipo de Rocío Campo le invirtió muchísimo a hacer experiencias transmediales de sus telenovelas, y esto implicaba que su contenido además se expandía y tenían una webnovela con la misma lógica de capítulos chiquitos que lo que veíamos en la tele, pero que tú podías consumir por fuera, bla, 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 bla. Y después Televisión Azteca hizo algo que fue mucho más cercano como a un concepto que les quedaba mejor producir en TV Azteca, que fue la webserie, que eso ya es harina de otro costal. En eso yo ya no me meto porque la webserie ya tiene otras condiciones mucho más amplias, digamos, que se llamó, esto fue en 2014, y se llamó Amor a Ciegas, y esto fue una producción, una especie de coproducción entre el Cefat, que es la Escuela de Actuación de Televisión Azteca, y Televisión Azteca. Y lo que hicieron fue, pues, rotar a sus talentos que estaban ahí fogueándose, y pues de qué manera lo hacían. Entonces lo que hicieron fue más bien como una suerte de unitario. Entonces no tenías una historia que se veía por episodios, no era esta
esta historia que estuviera fragmentada para su consumo, sino que bajo el mismo nombre de Cita a Ciegas, Amor a Ciegas, perdón, tú podías ver distintas citas a ciegas en formato cortito. Y la verdad el ejercicio fue súper interesante. Sí lo estrenaron en televisión, incluso lo estrenaban alternado en Ventaneando. Y fue bien interesante la manera en la que ellos lo entendieron, porque debo decir, y creo que esto amerita un capítulo más, que Televisión Azteca fue muy visionario con el tema del internet en su momento, y eso amerita que platiquemos despuesillo de ello. Pero pues me gustaría muchísimo que terminar. Mía Mundo también fue una de las últimas webnovelas que se produjo para Telemundo también, y evidentemente todas coincidieron en lo mismo. Está muy padre producirlas, se ven muy bonitas, nos dan una presencia digital, cibernética, como lo decían en esos momentos, pero no se vende. No hay una forma de vender historias tan chiquitas porque la gente no la podemos obligar a que se conecte desde un servidor o desde un navegador a que vea nuestras historias. El mundo ha cambiado mucho y la tecnología ha avanzado tanto desde entonces. Pero sí es una diferencia enorme porque a pesar de que hubo estos esfuerzos documentados, llegó un momento en que todos dijeron, se cancela el evento, pues porque no hay forma de venderlo, no es atractivo, no hay un mercado como tal, no podemos mandar historias, ni comprarlas, ni venderlas. Esto es muy complicado, no le entendemos al internet, no sabemos cómo se comercializa en internet y no nos interesa. Entonces, sale bye. Y los microdramas ya vienen con modelos probados y comprobados comerciales de el contenido que sí es lucrativo, el contenido que sí paga, el contenido que sí monetiza y por el cual la gente está haciendo lo posible por consumir. Y tanto así que termino diciendo justamente cómo es que Televisa acaba de anunciar, y esta nota déjame la reviso para explicarte bien en qué fecha salió, pero pues Televisa ya menciona que esta nota es de 14 de mayo. Todavía estamos en el mes de mayo y para el 14 de mayo ya se estaba anunciando que ViX, la plataforma de streaming más grande de contenido de español dentro y fuera de México, está apostándole a introducir unas 40 telenovelas en formato microdrama dosificadas en videos verticales de 1 minuto para sumarse al mercado que ya está conquistando en Asia. Entonces, como diría Marge Simpson, ¿esto es un final triste o un final feliz? Bueno, eso lo dice creo que Bart, y dice Marge, esto es un final y basta. Yo no sé si esto es un final bueno o malo para mi investigación, pero por lo menos que conste en este TV Podcast que mi chamba, que mi trabajo de investigación, que yo creí que iba a estar muerto, sepultado y solamente para los ojos de algunas pocas personas que tuvieron el tiempo de leer mi trabajo y de que recibí comentarios amables al respecto, pues resulta que hoy en día puede ser un documento valioso y creo que puede ser más valioso aún si Televisa empieza a producir esto y vamos a ver cómo se tropicaliza, ¿no?, en el modelo mexicano el microdrama, tomando en cuenta que ya hubo algo antes, que ya lo hicimos antes, que ya lo intentamos antes, como muchas cosas que, aunque no se le da mucho su crédito, Televisa hizo como pionera, no le pegó, no le redituó y no insistió, como hablan mucho de las telenovelas con corte de comedia, que Carlos Sotomayor, hablando del mismo protagonista, lo intentó con una telenovela con Eugenio Derbez que se llama No Tengo Madre, y años después eso no pegó, él salió de Televisa, y años después lo que sí pegó fue Yo Soy Betty la Fea, con un toque de comedia que
fue un boom en todo el mundo. Televisa lo intentó, no le funcionó, no lo hizo quizás de las maneras más adecuadas, pero resulta que sí tuvo muchos intentos por ser pionera y que desafortunadamente abandonó varios proyectos y varias posibilidades que pues alguien más dijo, de aquí soy, y lo intentaron. Entonces, si hay alguien en este mundo que quiera ponerle atención a este tema y decida después, quizás en no muy poco tiempo, construirlo como una investigación, como un objeto de estudio o como simplemente algo digno de seguir en toda esta industria audiovisual del streaming y de todo lo que se mueve en el mercado del entretenimiento de este momento, de estos 2020, pues lo invito a leer mi tesis y lo invito a conocer mi trabajo en www.ratonadetv.com. La tesis la tengo como un libro que pueden comprar, adquirir en Amazon. Y también tengo un curso que se llama Más allá del melodrama, que también pueden encontrar, en donde pues, todo esto que les estoy contando tiene más sentido, más chiste, más lógica. Y yo soy muy feliz volviendo a hablar de este tema, del cual de verdad les juro pensé que jamás iba a volver a tocar en mi vida, porque creí que ya estábamos hablando de un muerto, que así como en los tiempos de The Walking Dead, resucitó. Así que gracias por llegar a esta parte del podcast, gracias por seguir por aquí, sígueme en mis redes sociales, suscríbete al canal de YouTube, espero que vengan muchas cosas bonitas para Ratona de TV, me estoy aplicando mucho, estoy muy emocionada porque tengo muchos proyectos, sé que lo he dicho mucho, pero algo me dice que en esta ocasión van a suceder, así que gracias, yo soy Raquel Guerrero Viguri y nos estaremos escuchando en un TV Podcast más. Bye.